Buenos Buenos días, hoy días, vamos hoy a hablar vamos a sobre el hablar calor sobre y el la calor y la temperatura. Mi temperatura. nombre Mi es nombre Jenny es Jenny Alejandra Alejandra Felipe Felipe Felipe. Felipe. El calor y El la calor y la temperatura, el temperatura, el estudio del estudio del calor y calor la y la temperatura temperatura ha ha evolucionado a lo evolucionado largo a de lo la largo de la historia en la historia en la antigüedad. antigüedad. El El calor calor se se pensaba que pensaba que el calor el era una calor era una sustancia sustancia invisible invisible llamada llamada calórico calórico hasta que en hasta que en 1798 el 1798 el científico científico Benjamin Benjamin Thompson Thompson con sede con en sede en Furno Furno demostró que el demostró que calor el no era calor un no era un fluido sino fluido el sino el resultado del resultado del movimiento de movimiento de partículas partículas dentro de un dentro de un material material desde la desde la antigüedad. antigüedad. Se Se pensaba que el pensaba que calor el era una calor era una sustancia sustancia llamada llamada calórico. Se calórico. le Se llamó le llamó calórico porque calórico porque proviene del proviene del latín latín calor, que calor, que significa calor significa o calor o calentamiento. calentamiento. La La teoría del teoría del calórico fue una calórico fue idea una del idea siglo del siglo XVIII que XVIII que proponía que el proponía calor que el era calor era fluido fluido invisible, invisible, llamado llamado calórico, calórico, que se que se movía de un movía de un objeto a objeto otro. a otro. Según esta Según esta teoría, teoría, los los objetos objetos calientes calientes tenían más tenían más calórico y lo calórico y lo transferían a los transferían a los objetos objetos fríos hasta fríos hasta alcanzar el alcanzar el equilibrio equilibrio térmico. térmico. Uno de los Uno de primeros los primeros experimentos experimentos clave clave fue fue el Rutherford, Rumford, quien quien mientras mientras trabajaba en trabajaba una en una fábrica de fábrica de caños, caños notó que al notó que al perforar el perforar el metal se metal se generaba generaba calor sin calor un sin un límite límite aparente. aparente. Esto probó Esto que el probó que el calor calor era una era una forma de forma de energía energía producida producida por la por la fricción, fricción, no una no una sustancia sustancia material. material. Más Más tarde, tarde, en en 1843, 1843, James James Prescott Prescott Hall Hall confirmó la confirmó la relación entre el relación entre el calor calor y el y el trabajo trabajo mecánico mecánico establecido establecido al al principio de principio de conversación de la conversación de la energía y energía y sentado las sentado las bases de la bases de la termodinámica. termodinámica. Hola, buenos días. Soy Catherine Camilo Martínez Rivera y les voy a presentar el calor. Puede transmitirse de tres maneras. Puede transmitirse por conducción, convección y radiación. La radiación es cuando es por los rayos solares, o sea, del mismo sol. Y la conducción se da cuando el calor se transmite a través de un material sólido. Digamos que como si yo quisiera calentar una cuchara, y en la parte en la que la estoy sosteniendo también se va a calentar. La convección ocurre cuando en líquidos y gases donde el calor se mueve en forma de corrientes. Por ejemplo, el agua hirviendo en una olla. A medirse de manera más precisa con la invención del termómetro en el siglo XVII por Galileo Galilei en posterior creación de escalas como la Celsius y Fahrenheit. No puedo pronunciar. Buenos días, yo voy a hablarte sobre la temperatura. Por Por otro otro lado, la lado, la temperatura temperatura comenzó a comenzó a medirse de medirse de manera más manera más precisa. precisa. Con la Con la invención invención termómetro con el termómetro por el siglo siglo XVII por XVII por Galileo Galileo Galilei Galilei y la y la posterior posterior creación de creación de escalas escalas como como Celsius, Celsius, Fahrenheit Fahrenheit de de Kelvin. Kelvin. Estos Estos avances avances permitieron permitieron entender entender la diferencia entre calor, energía energía transferida de la transferida de la temperatura temperatura y la y la energía energía cinética de cinética de las las partículas. partículas. La La temperatura es una temperatura es una magnitud que magnitud que mide mide el del nivel del nivel del calor a un calor a un objeto o objeto o sistema. sistema. Su Su estudio ha estudio ha evolucionado sin evolucionado sin tiempos tiempos de de hasta hasta las las precisas del precisas del termómetro de termómetro de escalas escalas del del científico. científico. Como Como primera primera es es la de la la de la antigüedad antigüedad de de los los griegos griegos, como como Aristóteles del Aristóteles del siglo siglo XVI. XVI. De los De los elementos elementos básicos, básicos, la la tierra, el tierra, el aire aire y el y el fuego, fuego, pero como pero no como no tenían un tenían un método método preciso preciso para para medir medir la la temperatura temperatura durante durante la la Edad Edad Media, Media, los los alquimistas alquimistas empezaron a empezaron a notar notar la la importancia importancia del calor de de procesos procesos químicos, químicos, pero pero como como instrumentos instrumentos cuantificables, cuantificables, dos de dos la de la invención invención del del calor de los calor de los procesos procesos químicos, pero químicos, sin pero sin instrumentos. instrumentos. La La invención del invención del termómetro es el termómetro es primer el primer avance importante de la medición de de la la temperatura. ocurrió en el Ocurrió en el siglo siglo XVII XVII Galileo Galileo Galilei del del 1993 1993 que que creó un creó un dispositivo dispositivo llamado llamado telescopio. telescopio. Tuvo Tuvo un un vidrio vidrio con con agua que agua que subía subía y y bajaba bajaba con los con los cambios de cambios de la temperatura. temperatura. No No tenía una tenía una escala escala numérica, por lo numérica, por lo tanto tanto solo servía para comprar comprar de cambios de calor calor o o oscilatorio oscilatorio de de 1000
1612 agregó una escala de telescopio creado así el primer termómetro de rudimentario. En aplicaciones modernas hoy en día la medición precisa de la temperatura es clave en múltiples áreas: la medicina, el termómetro clínico y la industria de control de procesos de la fabricación, climatología de medición de la temperatura atmosférica, física y astronomía del estudio del cero en absoluto, la temperatura extrema del universo. La temperatura y el calor en física está relacionada por la temperatura. Amigos y enemigos de la física. Y esto es Las Verdaderas Noticias, el único segmento donde la información es más caliente que una sopa recalentada en microondas. Hoy hablaremos de algo que todos experimentamos, pero pocos entendemos: el calor y la temperatura. Para empezar, hay que aclarar algo: calor y temperatura no son lo mismo. Así que, si alguna vez dijiste, hace mucho calor en 30 grados, felicidades, acabas de hacer enojar a un físico. Hablando de físicos molestos, conozcamos a Daniel Gabriel Fahrenheit, un señor que en 1724 inventó el termómetro de mercurio y una escala de temperatura tan confusa que nadie en Latinoamérica la usa. Según su lógica, el agua hierve a 212 grados Fahrenheit y se congela a 32. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Tal vez le gustaban los números raros. Años después, llegan del Celsius y dice: amigos, dejemos las tonterías. Vamos a hacer algo más simple. Y así nace la escala Celsius, donde el agua hierve a 100 grados y se congela a cero. Un héroe del sentido común. Pero el calor no es solo una sensación cuando te dejas el café en el sol. James Prescott Joule descubrió que el calor es una forma de energía. En otras palabras, cuando friegas los platos con agua caliente, en realidad estás aplicando la ley de la termodinámica y demostrando que odias la grasa pegada. Y hablando de calor, energía y gente con bigotes elegantes, aquí está Sadi Carnot, el papá de la termodinámica. Gracias a él, entendemos cómo el calor puede mover máquinas y por qué los trenes de vapor no funcionan soplándoles fuerte. En resumen, amigos, sin estos... Buenos días, hoy les vamos a explicar sobre el experimento del calor y la temperatura. Así como podemos ver aquí, ya tenemos la vela y ese plato que tiene un poquito de agüita. Tenemos este frasco de vidrio que al ponérselo aquí a la vela, esta va a calentar, la vela va a calentar el frasco para que vaya subiendo el agua poco a poquito. Solo que este procedimiento puede tardar, solo que aquí... La otra forma de hacerlo también es solo con el bote de vidrio ya calentado. Ahorita ya está muy caliente. El agua sube porque es la teoría de la temperatura, ya que muy bien se sabe que al mezclar agua fría y agua caliente, las dos se van, el agua fría se va calentando un poco y el agua caliente Y está